Buenas tardes, alumnos y alumnas de la Facultad de Psicología. Vamos a dar comienzo a nuestro quinto teórico de la materia Psicología Laboral. En esta oportunidad vamos a trabajar los conceptos de identidad y subjetividad. Los textos que principalmente tomaremos en base o como referencia para el desarrollo de estos conceptos son los de González Rey y Eleanor Arfield. Estos conceptos son importantes y lo trataremos de ir remarcando a lo largo del teórico porque nos van posicionando respecto a cómo entendemos a este sujeto trabajador, que es un elemento clave de análisis, diagnóstico, intervención en nuestro campo, ¿no? En el área de la psicología laboral. Como venimos desarrollando, si bien es profundamente interdisciplinaria, donde entendemos la importancia del contexto, cómo atraviesa las organizaciones, es sumamente importante entender qué idea o concepción tenemos de este sujeto trabajador. Los temas que vamos a desarrollar en este teórico son los de identidad, subjetividad, narrativas, identidades narrativas y configuraciones subjetivas. Son los conceptos centrales de los textos que hemos tomado de referencia. Cuando abordamos estos conceptos de identidades, sujetos, subjetividades, las teorías o enfoques que empiezan a romper con los viejos paradigmas que entendían a estas categorías como atributos estancos, dados, heredados, donde no había ninguna concepción de proceso en estas categorías. Los que empiezan a cuestionarlos y a generar otra noción y otra perspectiva son los enfoques y las teorías del psicoanálisis, de la lingüística, de la teoría del discurso, a partir de sus distintos desarrollos y particularidades, ¿no? De cada una de estas teorías, estas áreas disciplinares, empiezan a generar otro conocimiento respecto de estos conceptos. Hay una indagación y un cuestionamiento conceptual que es lo que marcamos en muchos de nuestros teóricos cuando hablamos y traemos de distintos conceptos y categorías, la importancia que tiene desandar o rediscutir los paradigmas y los mismos conceptos para poder comprender sus alcances y sus limitaciones. En estas nuevas perspectivas que se van dando en estos nuevos paradigmas que acercan otra comprensión de lo que son las identidades, aparece una noción central que es la de narrativas. Las narrativas van a ser, digamos, aquellos, se va a entender como los nuevos espacios significantes de el surgimiento de nuevas significaciones acerca de los relatos. Aparece en su doble vertiente dos aspectos centrales con esta categoría de las narrativas. Aparece y se resalta este aspecto de la reflexión acerca del relato y de la interpretación de estas distintas formas que van cobrando estos relatos.
Y con esto nos referimos también que logra o empieza a cobrar un sentido relevante los acontecimientos, las experiencias, las historias de vida. Cobra centralidad estos microrelatos, estas microhistorias aportadas por los sujetos, donde se comprenden o se rescatan otras significaciones a través de estos relatos. Entonces estas narrativas que van a dar cuenta de la articulación de distintos paradigmas que van a comprender y entender a las identidades desde estos lugares más procesuales, dinámicos, nunca acabados, van a diferenciarse de aquellos paradigmas o concepciones donde se entienden a las identidades y a las subjetividades como aspectos estáticos, fijos. Van a atraer y aportar la perspectiva de que el sujeto se construye a partir de una historia, a partir de ciertas relaciones vinculares con los otros que forman parte de su vida cotidiana, que van a ser parte también de su historia. Estas narrativas o pensar en narrativas dan cuenta de estos procesos que si bien se transmiten a partir de un discurso y permite situar a un sujeto en un determinado momento, esa construcción identitaria va dando cuenta de una singularidad, pero también de un aspecto colectivo. Todos estos aspectos es lo que permite y trae esta concepción de las narrativas. Esto que permite comprender la noción de narrativa trae la noción o permite pensar cómo en esas narrativas, en esos discursos, aparece allí la identidad, que es el concepto que identidad de subjetividad al que vamos a trabajar el día de hoy. Esa identidad aparece en ese relato y se construye como propio, el sujeto aparece ahí en ese discurso, en esa narración, diferenciándose de los otros. Hay algo de lo singular, de lo particular que aparece en ese relato, pero también va a aparecer algo de la construcción en ese relato de lo colectivo. Allí va a aparecer algo de la dimensión de lo colectivo. El sujeto se nombra, se enuncia a sí mismo, pero también a partir de esos vínculos, esos lazos, esas experiencias que fue compartiendo a lo largo de su historia con esos otros. Entonces la identidad va a tener un aspecto relacional importante. Y es lo que le va a dar también esa particularidad, esa singularidad que lo diferencia con los otros. Pero también en este concepto y en esta categoría de narrativa, lo que se va a decir que la identidad no puede pensarse por fuera de estas representaciones, ¿no? De cómo el sujeto se entiende, se concibe, se aparece en ese relato. Entonces la identidad aparece allí y se puede identificar a partir de esas narrativas. Entonces hay una conjunción de cómo entender la identidad y la narrativa, aparecen estrechas, enlazadas, y
De allí que se va a hablar de identidades narrativas, cómo esas identidades aparecen en esos relatos. Hay el relato de lo singular, como hemos dicho, también va a dar cuenta de una construcción colectiva donde el sujeto se reconoce en ese discurso y se autorreferencia, ¿no? Aparece allí algo de esta singularidad que se enuncia, y en esta singularidad que uno puede recortar, identificar en un momento determinado, va a dar cuenta de una temporalidad, de este intervalo, una temporalidad, con esto queremos decir que, y volviendo a recordar que estas identidades que la identidad siempre está en movimiento y en construcción. Ese momento en el cual aparece ese discurso, esa narración, va a dar cuenta de ese momento en el cual el sujeto se está enunciando en un tiempo determinado, pero que también da cuenta de un tiempo de vida, de lo que va transcurriendo, de lo que va transcurriendo ese sujeto. Entonces la identidad surge en estas narrativas y producto de estos procesos históricos sociales. Luego lo vamos a ver un poco más adelante. González Rey comparte algunos puntos de encuentro con estos aportes que realiza Leonard Fuchs, pero también trae otras particularidades interesantes para pensar estas identidades, que tiene que ver, y va a desarrollar un poco más, una noción que son de los sentidos subjetivos, y allí lo que quiere traer y rescatar González Rey son las experiencias y los distintos significados que los sujetos van dando, esas distintas experiencias que comparten a lo largo de su vida en un contexto histórico, cultural determinado. Entonces, las identidades tienen un aspecto de lo singular, pero también de lo colectivo, y es un momento, en un momento, es un momento, un recorte, en un trayecto nunca acabado y nunca concluido. Como hemos mencionado, González Rey también, y en eso coincide con los aportes que también realiza la autora, Leonard Fuchs, trae la discusión respecto a que se diferencia con aquellos paradigmas que entienden a la identidad como un aspecto estático, dado y heredado, y va a traer la noción y va a trabajar con la categoría, en este caso, de desarrollo subjetivo, ¿no? Como aquello que se constituye a través de ciertos procesos que se diferencian del colectivo, de los otros, de un espacio temporal determinado, pero que toma aspectos de esa cultura, de ese colectivo también en que está inserto. Y como hemos dicho, hay un punto interesante que va a rescatar y que tiene que ver con las experiencias humanas, ¿no? Lo diferencia de otras actividades y de otros seres vivos, y va a rescatar esto de la experiencia, esta emoción que viven los sujetos como particular del ser humano, ¿no? Y es la que les va dando también una significación, un sentido particular a ciertas vivencias
y experiencias que van siendo parte de estas construcciones identitarias. Entonces, estos sentidos subjetivos los va a entender como centralmente como unidades simbólicas, emocionales, que especifican determinadas experiencias que tienen los sujetos a lo largo de su vida, y que debe entenderse también esos sentidos subjetivos que van definiendo estas subjetividades desde una perspectiva histórico-cultural. El desarrollo subjetivo entonces aparece cuando el sistema de relaciones que implican estos afectos se tornan inseparables de los procesos simbólicos, generando de esta manera configuraciones que implican funciones psicológicas diferenciadas que dan cuenta de estas producciones subjetivas. Entonces va a marcar una clara diferencia entre lo que es el desarrollo psíquico y el desarrollo de la subjetividad. El desarrollo psíquico más relativo a funciones psicológicas que responden a un desarrollo biológico madurativo, pero hace diferencia con el desarrollo subjetivo, que es esencialmente humano, vinculado a la cultura, a un aspecto creativo, particular y singular, donde se ponen en juego emociones y donde hay un plano simbólico del cual se apropia el sujeto. Entonces, los sentidos subjetivos son parte de estas construcciones autónomas y genuinas de los sujetos. Allí hay algo, un aspecto singular que recoge aspectos de lo cultural, pero que los resignifica, los simboliza, y los experimentan en un nivel individual y singular los sujetos. Entonces el aspecto importante que trae este autor es cómo entender la construcción de esa subjetividad desde una perspectiva histórico-cultural. De esta manera va a traer otro concepto que denomina configuraciones subjetivas, que surgen de este nivel intrapsíquico, que no tienen implicancia simplemente de ciertos posicionamientos que toman los sujetos, sino que hay una interrelación entre lo individual y lo grupal, que son producto también de esta experiencia, de estas experiencias que va teniendo el sujeto a lo largo de su vida, y que configuran determinadas maneras de ver, de configurar, de generar valores, sentidos. Y uno de los ejemplos que aparece en el texto es, por ejemplo, el deporte, ¿no? Como entendiéndola como una configuración subjetiva del desarrollo, cuando esta práctica que genera sentidos subjetivos que están asociados a formas de vivir, que se asocian a vivencias de determinados tipos de relación, de reconocimiento, de valores como la disciplina, la audacia, propician también cambios en la vida de los sujetos que forman parte de estas configuraciones subjetivas, ¿no? De todas maneras, siempre va a aparecer esta idea de proceso. Nunca
idea de estanca, sino de cómo estas configuraciones también van dando forma o van marcando determinadas maneras de transitar, de las cuales se apropian también los sujetos de estas particularidades, que son las que van dando cuenta de estas configuraciones subjetivas. Lo que, por último, y para ir finalizando el teórico, lo que me interesaría es compartirles un breve video de una empresa recuperada, Chilaver, donde allí aparecen algunas cuestiones que son interesantes observarlas y analizarlas, vinculadas y articuladas a los conceptos que hemos estado desarrollando. Bueno, fue cambiando con el tiempo, cambiando la tecnología de impresión, y que en los últimos años se dedicaba a la producción de libros de arte, libros de alta calidad y muy caros. Para abril del año 2002, cuando ya la situación económica era muy mala, no debía mucha plata, a mucha gente, el dueño pretende llevarse las máquinas del taller con el argumento de que las principales máquinas, las impresoras, el corazón de una gráfica, estaban vendidas. Se hizo una reunión y se decidió tomar el taller para no dejar de vender las máquinas ni nada. Aparte teníamos deudas. La empresa que estuvo nos debía 3-4 meses de sueldo salario. El beneficio de eso es que nosotros aprendimos un montón de tareas y desarrollamos un montón de habilidades que no lo hubiéramos desarrollado sino solo obedeciendo. ¿Qué pregunta, ¿las tres juntas o por separado? Y eso es importante, la gestión que hace la cooperativa. Producir es esto. Lo que estamos generando día a día, el trabajo, producción, o sea, producir es esto, lo que se ve con las máquinas, seguir construyendo lo que habían dejado a mitad de camino. Es una consigna que cristalizó el espíritu del 2001, digamos, ¿no? O sea, una crisis política muy importante, en lo económico, en lo social, y bueno, Ocupar marcó un gran pase que dio, una gran respuesta que pudieron dar los trabajadores en ese momento, que fue romper la idea de la propiedad privada, cuando claramente había sido una cuestión que era ilegal, pero era ilegítimo, digamos, ¿no? El cierre de la fábrica. Entonces, esa gran barrera que es el sistema judicial construido por quienes dominan, se rompió en ese momento. Entonces, Ocupar significó eso, saltar la reja y apropiarse de lo que es nuestro. Las fábricas sin patrones pueden funcionar, pero sin trabajadores no pasa nada. Bien. Aquí lo que queríamos mostrar es justamente cómo
A partir de estas experiencias, las fábricas recuperadas, que claramente, y aparece ahí en el video, surgen, si bien hace mucho tiempo que se da este proceso, pero surge muy fuertemente en esos años 2001-2002 por la profunda crisis político-económica y social que vivió el país, donde los trabajadores, como aparece en el relato de este pequeño extracto que les compartimos, tenían, digamos, una imperiosa necesidad de mantener su puesto de trabajo, y ante la posibilidad de perderlos por el cierre de las fábricas, ocupaban las fábricas y se reapropiaban de sus espacios y ponían en funcionamiento las fábricas, ¿no? Sus espacios de trabajo. Digamos, este fenómeno se puede analizar desde muchas perspectivas y lo podemos ver y analizar desde distintas dimensiones que incluso desarrollamos a lo largo de la materia. Pero totalmente acá lo que proponemos es pensar, bueno, cómo se tuvieron que rearmar estas configuraciones subjetivas, ¿no? ¿Qué era esto de ser trabajadores de una empresa, fábrica recuperada, de que estos distintos posicionamientos que tuvieron que ir configurando y armando, como decíamos, desde las nuevas identidades que fueron surgiendo, donde se comparte algo de lo colectivo y cómo se apropia desde lo singular el sujeto, y pensemos cómo justamente a través de estos relatos, ¿no? Lo que venimos viendo desde el comienzo del teórico, estos discursos que aparecen, cómo van dando cuenta de este momento histórico, social, cómo forman parte de estas singularidades que aparecen en estos relatos, pero que estas identidades dan cuenta de esta singularidad, pero también de este aspecto de lo colectivo, ¿no? Entonces, ser trabajadores de empresas recuperadas, hay una identidad ahí desde el colectiva que marca y configura a estos grupos de trabajadores, ¿no? Que se autodenominan y se caracterizan de determinada manera, distinto a otros grupos y colectivos de trabajadores, donde aparece acá una fuerza de trabajo autogestionada, ¿no? Con vínculos particulares, no solamente hacia dentro de estas organizaciones, y configurar espacios como pueden ser los de las asambleas y cómo se toman las decisiones, cómo son las participaciones, o sea, todos aspectos novedosos en ese momento, y cómo fueron transitando esos sujetos en este devenir. Estos son los principales textos. También recomendamos leer el texto de Velikovsky, que toma y aborda el aspecto de las empresas recuperadas. Allí pueden rescatar varios elementos de los que aparecen también acá en estos relatos, en este pequeño extracto del video que hemos compartido. Y por último, lo que buscamos siempre los teóricos es generar alguna discusión, alguna reflexión final, ¿no? Ya que debemos interpelar o cuestionar, digamos, para qué estos conceptos, qué nos sirven estas categorías, y en particular en el campo de lo laboral, este tema que estamos abordando, como hemos dicho desde el comienzo, nos permite, por un lado, entender y particularizar a este sujeto trabajador, acercarnos a esta noción de, bueno, cómo entender esta identidad, esta subjetividad, cómo se construye, cómo pensarlo en el marco de estos espacios de trabajo. Y en este momento, en este contexto tan particular, que lo traemos todos los teóricos, que tiene que ver con el marco de la pandemia, cuestionar y pensar
qué es lo que va a ir dejando, ¿no?, en el mundo del trabajo, cómo lo va transformando, el impacto y el atravesamiento que tiene. Pensar en estos temas, en estos aspectos que hemos traído para trabajar en el teórico de hoy, cómo va a atravesar o reconfigurar esta subjetividad, cómo aparece también esa otredad en estas narrativas identitarias, en estos relatos que pueden surgir de cómo los sujetos trabajadores se pueden encontrar hoy en día con este contexto, ¿no? Y lo que trae a las organizaciones de trabajo es sus implicancias en los colectivos y en los sujetos, ¿no? Cómo poder rescatar estos aportes, cómo pensar a los sujetos y a los grupos dentro de las organizaciones. Bien, esto es todo por el teórico de hoy y nos veremos en la próxima reunión.